Jesús, una vez más, Señor, te agradecemos por nuestras vidas, por haberte preocupado, Señor, y presentado este Evangelio maravilloso y haber abierto nuestro entendimiento para que lo pudiéramos comprender, Señor. Muchas gracias. Bendecimos a cada uno de los hermanos, tomamos sus peticiones, sus necesidades y las ponemos delante de aquel que puede traerle una palabra, que puede traerle una solución, y lo creemos en el nombre de Jesús. Agradecemos a Dios por los trabajos que nos ha dado, por los negocios, por la forma de proveernos, y de igual manera agradecidos, nosotros hemos traído una ofrenda, un diezmo, cada uno de como ha propuesto en su corazón. En el nombre de Jesús le bendecimos en esta tarde y nos sentamos a oír la palabra del Señor, no sin antes decir amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sentémonos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses. Esta es la iglesia de Colosas. Fue una iglesia que no fue abierta por el apóstol Pablo, sino que se encargó otro siervo de Dios llamado Epafras. Pero Pablo, en aspectos doctrinales, se interesó también por esta iglesia y le escribe en aquel tiempo. Era una iglesia que se vio atacada primero por los judaizantes y luego por los gnósticos. Los gnósticos eran unos señores que eran amigos de la ciencia y cosas científicas y aún ocultismo trataban de meter dentro de la iglesia. Muchas gracias. Tuvo una gran lucha contra las herejías, contra el gnosticismo, contra los judaizantes que todavía estaban peleando, hermano, por el asunto de la circuncisión, y tiene que aceptar todas estas cosas. La iglesia se vio atacada brutalmente, perdone que use esta palabra, por Satanás a través de esta gente que quería desviarlos de la única doctrina. Usted sabe que la palabra doctrina significa enseñanza. Hay una única enseñanza, y esa enseñanza es la bíblica. El que le añada más cosas a esta enseñanza bíblica sea anatema. Así dice Pablo. Entonces, en el capítulo 3 hay un subtítulo que me gusta mucho porque, digamos, dice la meta del cristiano. Eso significa, recordemos que, para ejemplo, en el libro de Hebreos nos habla de una competencia de los corredores que ya participaron, que son los héroes de la fe, y los nuevos corredores que somos nosotros. Eso significa que hay una meta, y esta meta se llama Jesucristo. Esa es la propuesta del Evangelio, hermano, Cristo, y que cada uno de nosotros como cristianos lleguemos a esa meta que se llama Cristo Jesús. No por méritos humanos, sino que para eso precisamente es la doctrina. Y cuando nosotros venimos nos asustamos porque muchas veces decimos: no, yo no voy a poder cumplir. Pero está ese temor porque cuando amamos a Dios de tal manera que no queremos desagradarlo con lo más mínimo,
Pero viene el Señor y pone al instructor, al maestro, al guardián, que se llama el Señor Espíritu Santo, adentro de nosotros, para que nos sostenga, para que nos, hermano, nos guíe, para que nos dirija. Y entonces ahora Dios con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Y entonces dice aquí la palabra en el capítulo 3: si habéis pues resucitado, oiga, con Cristo. Miren lo que está hablando, está hablando Pablo, pero para que lo entendamos mejor, ¿no es cierto que la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos? ¿No dice así? Allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos y que lo que nos mató fue el pecado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y apareció Cristo Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Entonces viene el Señor. Ahora Pablo habla, bueno, le está hablando a gente que estuvo muerta, pero que ahora estas personas que estuvimos muertas hemos resucitado, o más bien nos resucitaron con Cristo. Porque aquí Pablo está hablando, bueno, voy a terminar el versículo. Entonces, si nosotros estamos resucitados, estábamos muertos, Cristo Jesús nos ha dado vida, una nueva vida. Entonces la invitación es que no busquemos las cosas que nos dieron muerte. ¿Qué nos mató? El pecado. Entonces, ¿por qué vamos a buscar nuevamente el pecado? Si habéis pues resucitado juntamente con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está, dice ahí, Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, todo esto era para combatir las ideas paganas, hermano, que se estaban infiltrando en la iglesia y promovían mezclas. Estas mezclas, hermano, eran ideas antibíblicas y paganas, porque surgieron los falsos maestros. Porque todavía, hermano, hay gente que menciona que solo los que están en su iglesia se salvan. Y los únicos que se salvan realmente son aquellos que han confesado a Cristo Jesús como Señor y como Salvador y siguen la doctrina de Cristo, siguen la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, los falsos maestros, en base al conocimiento, y es que cuando uno viene a los pies del Señor, hermano, uno viene ignorante. Uno viene ignorante de muchas cosas espirituales específicamente. Uno sabe de las cosas del mundo, de las cosas, hermano, de la vida, pero de las cosas espirituales uno no sabe, por decir, casi nada. Y entonces de esto muchas veces se aprovechan para cautivarnos. Y esto era lo que estaba pasando con estos falsos maestros que, hermano, mezclaban ideas bíblicas con ideas, con situaciones paganas. Miren. Y por eso es que habían tomado, hermanos, ciertas costumbres astrológicas. Y le voy a hacer una pregunta. Anteriormente, antes de venir a Cristo, usted
¿cuántos de los que estamos aquí por curiosidad, por lo que sea, leíamos en el periódico, venía en una página que decía horóscopo? ¿Cuántos leyeron el horóscopo? Entonces creí que solo yo, pero esto me hace descansar, porque también habían otros engañados por Satanás que leíamos el horóscopo y hasta miedo nos daba. Por eso cuando le decían a usted, mire, para hacer contra y que no le entre brujería, ahora utilice aquella fragancia 7 machos. Pero usted no sabía que ahí se había muerto uno de los 7 machos. Y entonces, hermano, estas ideas falsas de los maestros que habían tomado astrología, que habían tomado el judaísmo, enseñaban que Jesús no era más que una mezcla angelical. Así lo querían manifestar ellos. Pero Pablo viene y enfoca el evangelio de una nueva manera de vivir. Ese es el evangelio. Una manera nueva, hermano, de vivir. Mire, ahora nosotros compramos ropa carísima para sacar el pecho de hacerle publicidad a todas las grandes fábricas que estamparon un nombre en la ropa y a nosotros nos la están vendiendo como que es algo exclusivo. Y eso hay en la China, eso hay en Europa, eso hay en Australia, eso hay en todas partes donde la gente pueda comprar. Lo único exclusivo que hay se llama Jesucristo. Él es exclusivo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el evangelio es único. Eso sí es exclusivo. ¿Por qué? Porque a través del evangelio, Cristo Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo nos marcan una nueva manera de vivir. Qué lindo, ¿verdad? Estrenar esta vida, hermano. Y entonces vivimos no como viven todos, sino que nosotros vamos a vivir como dice el Señor. Y aquí tenemos que mencionar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y que constantemente lo estoy diciendo. Entonces viene Pablo y dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, ha venido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque he aquí, Dios las hace nuevas todas. Una nueva forma de vivir. Aleluya. Y mire, hermano, si el evangelio no le trae gozo a usted en su vida, gozo aquí, gozo en su casa, gozo en la calle, no es este evangelio. Contratemos un payaso. Sí, porque, claro, no nos andamos riendo por todos lados, hermano. Aunque nos confunden con los locos, pero nosotros podemos decir: no importa, bendita locura, mi dinero ya no me lo gasto en alcohol, ya no me lo gasto en drogas, ya no me lo gasto en la prostitución. Entonces, bendita locura que ha traído Cristo a través de este evangelio maravilloso. Yo no me salvo por predicar la palabra. Usted no se salva por estar aquí. Esta es una reunión de salvos, porque el que ya nos salvó se llama Jesucristo. Y seguimos adelante, glorificando el nombre del Señor. Trabajamos con alegría. Mire, y esa es la diferencia del cristiano, que nosotros trabajamos no solamente por la paga, sino trabaja en nuestro trabajo. Nosotros honramos a Dios, glorificamos el nombre del Señor. Entonces no solamente, hermano,
trabajamos por un salario, sino que trabajamos también para la gloria y por la gloria del Señor. Entonces, el Evangelio lo que te trae es una nueva manera de vivir. Y la Biblia, a través de la doctrina, nos conduce en esa nueva manera de vivir. Por eso dice: el que robaba, ya no robe. Ya no robe. Eso es lo que dice lo que dice la palabra, porque está hablando de una vida nueva. Y por eso viene y dice: si habéis pues aquí habla de una resurrección espiritual, porque usted y yo estábamos muertos y Cristo Jesús nos ha dado una nueva vida. Y ahora, hermano, el que no lo conocía, el que se fue hace unos años a los Estados Unidos, el que perdone lo que voy el epíteto que voy a utilizar, el que le hacía el paro a usted, se fue a los Estados Unidos, y cuando regrese o cuando le lleguen las noticias, le va a llegar la noticia de que usted ya no es igual, de que usted cambió, de que usted es un hombre responsable, de que usted es una mujer responsable, de que tiene una familia que se hace cargo de ella. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es el Evangelio, sino que aburrido. Si no hay ese toque maravilloso de Dios a nuestro corazón, hermano, no vas a tardar en el Evangelio. Y por eso es que los hombres pícaros ahora tratan de usar la motivación, hermano. No necesitamos motivación cuando nosotros entendemos y cuando leemos que Cristo puso su mirada en nosotros y que nos ha otorgado esta salvación tan grande y tan maravillosa, y que nuestro nombre está inscrito allá en aquel libro que se llama el libro de la vida, y que somos conocidos por Dios. Entonces, una manera de vivir diferente, pero se habían infiltrado judíos legalizando, especulando filosofías. Las filosofías, filos significa, hermano, amigo, y sofía, ciencia. Los amigos de la ciencia. Por eso muchas veces, hermano, había muchos que se creían los iluminados del Señor y que tenían visiones astrológicas, y por eso Pablo tiene que venir a combatir eso, aquellos hermanos que los estaban extraviando. Si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si verdaderamente, hermano, Cristo ha llegado a nuestra vida y estábamos muertos, empecemos a buscar las cosas de arriba. Alabemos, glorifiquemos, exaltemos el nombre del Señor. Aleluya. Miren, en estas cosas me voy a poner de ejemplo porque no conozco otro, y si lo conozco no me acuerdo. No tenía ningún interés en la Biblia, y ahora tengo muchas Biblias, porque unas tienen unos versículos distintos a otras. Hermano, Dios nos ha hecho que nos interesemos en su palabra, porque en ella hemos encontrado también la vida, la forma de caminar, la forma en que Dios nos expresa, hermano, para ser diferentes personas. No para que nos condecoren, no para que nos alaben. No nos interesa eso, hermano, porque usted ha sido admitido, y yo, en ese reino maravilloso que se llama el reino de los cielos. Y entonces vemos acá que ellos a Cristo Jesús lo tenían como un ángel,
que no tenía ninguna supremacía. Mire, pero esa supremacía de Cristo, que ahora la entendemos, debe de ser aplicada en la vida diaria del creyente. Esa supremacía maravillosa del cristiano, la vida en nosotros debe de ser una vida dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo también. ¿Y sabe qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, hay una palabra griega que se usa y es dinamis. Eso significa dinamita, explosión. Eso significa poder. Eso significa, hermano, fuerza. Y eso es lo que tenemos nosotros, cada cristiano, para trabajar para el orden de la vida, para glorificar el nombre de Dios. Y entonces esa supremacía de Cristo debe de ser aplicada. No es que te la va a dar, es que ya te la dio. Y esa vida debe de ser aplicada a diario. ¿En dónde? En la vida del cristiano. Cuando vengamos, hermano, está bien. Usted viene al culto, al segundo culto, pues empezamos como entre 11:30 y 12. Esté en una hora correcta, esté en una hora puntual. Seamos puntuales en nuestra forma de presentarnos, no solamente aquí, en cualquier lugar, porque esa presentación, hermano, ¿sabe de quién habla? Habla de Cristo, de una nueva vida, de que somos gente responsable, hermano. Y entonces habla de la supremacía de Cristo, esa supremacía que debe ser aplicada en la vida diaria del cristiano. Porque Cristo es vida. Y nosotros, hermanos, estamos rodeados de gente muerta, que son los que no tienen a Cristo. Y Cristo es vida y vida en abundancia. Y esta vida del Señor, no los agarremos con textos bíblicos, agarrémoslos con una conducta, agarrémoslos con una forma de hablar totalmente diferente, hermano. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en nosotros. La vida del Espíritu, hermano, nos hace glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y entonces, mire, aquí habla de los deberes de la nueva vida en el hogar. ¿Qué le parece? Una nueva vida en donde la cabeza del hogar debe de ser responsable, de acuerdo al compromiso que ha adquirido. Tiene un compromiso familiar, tiene que ser responsable. Esa es la nueva vida. Tú te vas a identificar que eres cristiano por tu puntualidad, por el cumplimiento que tú tienes, porque la palabra que tú das es sí, sí o no, no. Eso es lo que va a hacer que realmente nosotros, hermano, manifestemos que somos verdaderamente cristianos. La vida en el hogar. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y aún con nuestras responsabilidades conyugales, la mujer al igual que el hombre. Si no, ¿de qué estamos hablando? Porque el Evangelio es completo, nos enseña hasta cómo comer. Y entonces, hermano, los deberes de la nueva vida en el hogar, en el trabajo, en la oración y entre nosotros mismos, entre los creyentes. Por eso Pablo ahora viene y escribe a estos hermanos y dice: si habéis pues resucitado con Cristo, nueva vida, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Aquí en Colosenses 2 y versículo 12, que lo tiene ahí cerquita,
dice, habiendo sido sepultados con Él. ¿Ya fuimos sepultados con Él? Bueno, ¿y cómo fuimos sepultados? En el bautismo. ¿Sabía usted que ahora está hablando de que el bautismo es una sepultura? ¿Sabía usted que el día que se bautizó usted murió al mundo? Y cuando, hermanos, salió del agua, volvió a una novedad de vida, y esa novedad de vida es la que se la da Jesucristo. Por eso, repito lo que ya dije, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las hace nuevas todas para una criatura nueva. Entonces de eso está hablando. Permítame ir un poquito ahí, Romanos capítulo 6, para ponerle pie de imprenta a lo que yo le estoy diciendo, solamente reforzarlo. Romanos 6 dice, versículo 3, y entonces hay una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque el bautismo es la identificación del cristiano con Cristo. Porque el agua nos sirve de sepultura, no es un baño, es sepultura. Voluntariamente, como Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, voluntariamente también nosotros venimos a las aguas del bautismo para decir: crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y el tiempo que me pueda quedar de vida lo voy a vivir para agradar, para glorificar y para exaltar al Hijo del Hombre, que me glorificó a mí. Entonces, por eso en el versículo 3 dice, como pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Morimos, pero inmediatamente, mire, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. Una nueva vida. Salimos a la nueva vida, la vida que el Señor nos ofrece. Por eso muchas tradiciones nosotros tenemos que irlas dejando, porque Cristo Jesús nos hizo nacer a través del bautismo en aguas a una novedad de vida, a una nueva vida. Aquí está en la Biblia cómo usted, como yo debemos de vivir, porque dice: por tanto hemos sido sepultados con Él. Mire, es decir, el poder de Dios. Ahora andamos en novedad de vida. El propósito de Dios al unir al creyente con Cristo, ¿sabe cuál es el propósito de Dios al unirnos con Cristo? Ofrecernos una nueva vida. Eso es, ofrecernos una nueva vida. Y entonces, por medio del bautismo para muerte, el bautismo es de muerte, te mata la vieja naturaleza, pero inmediatamente sale. Eso significa Cristo resucitado. Así el creyente sale a una novedad de vida, a una nueva vida. Entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? Aquí te marca la Biblia esa novedad de vida, que te enseñen, que te disipulen, que te reúnas a escuchar la palabra de Dios.
Entonces sigue diciendo, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán fuera destruida. Es cuando el creyente participa en su crucifixión. El cuerpo de pecado, como es crucificado, pierde potencia. ¿Cómo hace el cuerpo de pecado si está crucificado? ¿Cómo hace para pecar? ¿Cómo hace para echarse un cigarrito? ¿Cómo hace para echarse un trago? ¿Cómo hace para adulterar? No puede, porque está crucificado. Y Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Y el tiempo que me quede de vida, el tiempo que me quede de vida en la carne, ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a usar, voy a vivir para exaltar, para glorificar al Hijo de Dios que se dio por mí. ¿Sabía usted cuánto lo quiere Dios? Pero no solo a usted, a mí también, para que no me ponga celoso. Nos ama. Ninguno de los que estamos aquí. Si cuesta pagarle la cuenta a otro que 10 pesos, 5, no tenés 5 quetzales ahí, no tenés un quetzal. ¡Ay! Quítamelo. ¿Qué cree que es un animal? No, un billete. Nos cuesta. Por eso Pablo está haciendo que se entienda todo esto. Mire, ¿cuántos? Fíjese pues, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pecamos aquí todavía? No, mejor le voy a hacer diferente la pregunta, que ya me dio miedo. ¿Cuántos somos alcanzados por el pecado? Yo creo que todos. Porque cuando yo le dije cuántos pecamos todavía, eso ya es voluntario. Pero muchas veces somos alcanzados por el pecado. Pero aquí dice, ¿sabe? Para que ya no pequemos, dice aquí la Biblia, que tenemos que morir. Porque el que ha muerto ha sido liberto o libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Por eso es que hay dos características para el cristiano. Una, que nos tropecemos con el pecado y caemos, pero tropezamos. Pero está el otro creyente que anda buscando la piedra para hacer como que se tropieza. Ese es el que busca el pecado. Pero le cuento algo, que estas cosas no nos deben de asustar ni nos deben de impresionar, porque aquí tenemos un altar. Si hay gente, hermano, en el Evangelio que ha confesado a Cristo, que se ha bautizado, y muchas veces, mire, se pone bien bolo en su casa, no pueden dejar de fumar, no pueden dejar quizá una droga medicada, pero a eso vino Cristo, a libertarnos. Y para eso, hermano, está el Señor. ¿O será que nos escogió porque nosotros,
ese sí como es de santo, a este lo voy a traer yo a las fiestas. No, si usted no es equipo de fútbol, ese no sirve para nada, ese es borracho, ese es prostituta, ese es drogadicto, tráigalo, porque yo tengo la solución, dice el Señor. De modo pues que si alguno viene a Cristo, Él lo hace una nueva creación. Dele palmas en el cielo. Y entonces viene el Señor. El Señor, hermano, solo salva pecadores. Solo agarra gente que tiene cola, que le machuquen, hermano, y la agarra el Señor y se la recorta el Señor para que ya no le machuquen su colita. Y pasan los días y pasan las semanas y pasan los años, y entonces el Señor todavía nos da una gracia y dice: Juan, si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, pero si alguien peca, abogado tenemos para con Cristo, te puede perdonar, sigue adelante, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Regresas al Señor, le cuentas lo que Él ya sabe, avergüenzas al enemigo, avergüenzas a la carne, porque hermano, hay problemas en los hogares, ¿sí o no? Y como ya nos agarramos confianza, hasta nos insultamos. Pero dice la palabra que usted debe de tratar bien a su esposa, porque ella también es coheredera de la gracia, para que sus oraciones no sean estorbadas. Porque si la trata mal y usted se postra a orar, llega aquel que le conté: ay, estás orando, ¿verdad? Y le acabaste de decir que es una burra, que ese es piropo con lo que le dijo. Entonces vemos nosotros que ya no somos siervos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia. Porque a Dios le plujo que nosotros le sirvamos. Yo quiero predicar, dice un ángel, no. Yo quiero servir en el diaconado, no. Que sirvan los humanos, que sirvan los hombres, que sirvan los redimidos del Señor. Ellos son los que yo quiero que me sirvan. Lo único que quiero es que no reine. Que no reine. Mire, hermano, nada lo tiene que gobernar a usted más que Cristo. Porque hay cosas que nos gobiernan sutilmente: la comida, la bebida, la ropa, que son cosas que el mundo, hermano, propone y sus marcas. Por eso aquí dice en el versículo 12: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Porque al cuerpo le quedan las ganas. Porque ese cuerpecito que tiene ahí sentado, ese no es cristiano. El cristiano es lo de adentro que usted tiene. Lo de afuera es la pura carne. Por eso la carne habla de las cosas de la carne, insulta a otro, habla groserías. ¿Por qué? Porque dice acá: no reine el pecado. O sea que el pecado es un rey, sí, él reinaba sobre nosotros, pero ahora que quiere gobernar no puede, porque tenemos al verdadero Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo.
Y entonces ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo, porque estos miembros, manos, ojos, todos nuestros miembros, ahora sirven para la gloria de Dios. ¿Qué le parece? Antes servían para el pecado. Por eso dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire qué lindo. Vuelvo donde empezamos, Colosenses. Y entonces dice acá que como ya resucitamos, como ya volvimos a una nueva vida, hermano, o ya está pensando usted que va a ser el 24 de diciembre, gastemos los primeros de este mes, ya está pensando, ¿por qué solo este mes dan ustedes regalos si tienen todo el año para darlo? Y es bueno para hacerlo. Entre nosotros, agapiémonos. ¿No somos hermanos en Cristo? Pues? Bueno, entonces, oiga lo que dice acá. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿A qué morimos? A las cosas elementales del mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo, está oculta al mundo. Mire, en Dios. El creyente ya no vive para satisfacerse a sí mismo, sino que ahora vivimos para satisfacer al Señor. Las hermanas, cuando se compren un vestido, pues sí, mírense en el espejo, pero que ese vestidito sea para agradar a Dios. Porque tal vez es para agradar a su marido, se puede frustrar un poco. Porque como él solo jugando con el celular vive, ¿verdad? Y usted se puso su vestido nuevo y chazas así, como frustrando con un pico, ¿verdad? Y el otro, y usted pasa de regreso y hasta abajo el cuello cojo con el vestido. Y hasta ahí no puede conseguir. Pero si lo hace para el Señor, si usted se agapea, si usted se arregla para el Señor siempre va a estar agradado. Porque al primero que tiene que honrar a usted no es a su hombre ni a su mujer, sino al Señor. Porque el que honra a Dios, honra a los hombres también. Y entonces, no sé por qué me metí ahí. Perdón, mis hermanos. Y entonces, el creyente ya no vive para su yo. Ya no es egocéntrico, sino que ahora es cristocéntrico, es teocrático. Se espera en agradar al Señor. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ahorita la gente se ríe de nosotros, loquitos nos dicen, pero ellos creen que nos ofenden. Al decirnos locos nos halagan, porque esta locura ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Esta locura, podemos decir, bendita locura. Ahora esta locura, hermano, hace que ya no agarremos borracheras, que ya no hagamos aquellas cosas. Mire, entonces será manifestado. Miremos Gálatas ahí mismo 2:20, por favor. Entonces, ahí en el 2:20 dice: si habéis muerto con Cristo a los principios, mire, o a los rudimentos
del mundo, a los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipuléis, no comas, no toques, los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Porque estos son grandes tabúes, grandes tabúes. No fumar, no bailar, no juzgar, no jugar cartas, no ir al cine, son grandes tabúes. El Evangelio es más que estas cosas. Y entonces viene y me vengo otra vez al capítulo 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos que no obedecen, o hijos de desobediencia, por causa de estas cosas, en las cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora desechad también vosotros estas cosas. Ponga atención: ira, alguno perteneció a un conjunto de la época pasada que se llamaban los iracundos. ¿Es airado usted? Mire, hay personas que tienen ese espíritu de ira y son unos cristianos que cuando no están bajo el efecto de ese espíritu, ¡ala! ¡Qué lindos son! ¡Qué serviciales! ¡Qué amables! Pero cuando se les vete eso, hermano, ni la mamá de uno aguanta. Ira. La ira es un espíritu. Mire, este vaso estaba lleno cuando me lo trajeron. Podríamos decir que en vez de agua, ira, y lo llenaron. ¿Cómo hace para sacar la ira? ¿Cómo hace para sacar la ira? ¿Cómo hace, hermano, para sacar estas cosas? Mire, ¿cómo hace para sacar el enojo? ¿Usted es enojado o no? Cuando estoy dormido, no, hermano. Va. Entonces, malicia. Va. Fíjese que aquí está hablando a cristianos. Malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Por eso qué terrible sería que los hermanitos aquí, tan bonitos, y las hermanas también, mire qué brazotes tienen, vinieran todas tatuadas. Porque está hablando a cristianos. Y entonces dice acá: lenguaje soez de vuestra boca. ¿Sí sabe qué es el lenguaje soez, verdad? No, hermano, cruz. Entonces, otra cosa: ¿es mentiroso usted? No, le estoy preguntando, yo sí no sé. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Uno de los más grandes malos hábitos
Mire que tenemos nosotros los chapines y todavía le decimos, hora chapina. A todos lados llegamos tarde. Hasta el día del arrebatamiento usted va a llegar tarde. Pero no dijeron que a las 3 era el arrebatamiento, ya son las 5. Por eso, mire, la disciplina, esta disciplina no es para agradar ni al diácono, ni al pastor, ni al hiperapóstol. Esto es para agradar a Cristo. Entonces, para eso es. El lenguaje soez, que no salga de nuestra boca si conocemos todas las malas expresiones que hay. Porque esto agrada a Cristo Jesús. Y entonces dice acá, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque me está cambiando los malos hábitos. Imagínese un hombre como yo de 70 años con un mal hábito de 70 años, pero me siento bien, porque para el Señor no hay nada imposible. Nada es imposible para ti. Cantamos. Nada es imposible para ti. Oh fuerte, gran Dios, consejero grande eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. Cantamos ese canto, y mientras cantamos ese canto, mire pues,